Bienvenidos a otro episodio más de Rollos de Rollos de Escalera. Escalera, donde cada viernes Gerardo Escalera o Joana Escalera les contaremos, les platicaremos, les informaremos sobre algún acontecimiento o historia que les dará información para echar rollo en sus reuniones del fin de semana. Así que, comenzamos. Échale. Bueno, pues continuando con este mes de septiembre de catástrofes, vamos a hablar ahora de un tema creo que muy conocido, pero también a la vez desconocido, porque todavía seguimos teniendo, a pesar de que es un tema muy conocido históricamente, es desconocido en cuestión a que siguen surgiendo cosas y seguirán surgiendo a lo largo de la historia porque todavía sigue extrayéndose muchísima información arqueológica de este lugar, ¿no? Entonces déjenme acomodar nada más tantito, ¿listo? Hablamos el día de hoy de Pompeya. Pompeya era una ciudad del sur de Italia que floreció durante el Imperio Romano. Pompey, en latín, tiene diferentes interpretaciones. El nombre de Pompeya tiene diferentes interpretaciones porque hay como ciertas cuestiones ahí con respecto al nombre. Deriva del término griego pempo, que es expedir. Pempo. Esto debido a su importante papel de articulación comercial entre la costa y el interior dentro del contexto de la Magna Grecia. Recordemos que era un lugar de comercio. Otra interpretación nos cuenta que el nombre de Pompeya deriva de las hazañas de su mitológico fundador, Hércules, el cual regresó de sus 12 trabajos a Pompa Herculis, que sería el triunfo de Hércules, y es una expresión de la cual se le da el nombre a la ciudad. Otra teoría nos dice que deriva del nombre de Oscopumpe, que significa 5, deduciendo que la ciudad se había formado a partir de 5 aldeas. Entonces tienen todas estas interpretaciones el nombre de Pompeya. Pero así como se discute la interpretación del significado de su nombre, los orígenes de Pompeya son muy discutidos también. Los restos más antiguos son del siglo IX a.C., aunque la mayoría de los expertos menciona que la ciudad existió desde el siglo VI a.C., ocupada por los oscos, uno de los pueblos itálicos. Desde el siglo VIII a.C. habían existido colonias griegas en la región. Los etruscos se establecieron alrededor del siglo VII y rivalizaron con los griegos por el control de la zona. La ciudad se transformó en un importante punto de paso de mercancías que llegaban por vía marítima y que eran enviados hacia Roma o hacia el resto del sur de Italia. En el siglo II a.C. se aumentó la documentación escrita que permite saber que la ciudad estaba gobernada por un magistrado elegido anualmente y un consejo compuesto por ex magistrados. Se convirtió en una comunidad romana en 91 a.C. y durante los siguientes 150 años muchos romanos ricos construyeron en ella sus casas para disfrutar del clima a orillas del mar Mediterráneo. El único inconveniente que tenían era el monte Vesubio, un volcán. Ese era el único inconveniente. Todo muy bonito, todo muy bello, el clima precioso, vamos a tener ahí nuestra casa de campo, casi casi. ¿Pero qué crees? Monte Vesubio. Y que además sí habrá que decir que gracias a esta parte de Pompeya y del Monte Vesubio, la explosión y todo lo que ahorita vamos a narrar, es que se conoce mucho sobre la época romana y la época griega, ¿no? Sí. Porque pues mucho se conservó y en excelentes condiciones, ¿no? Pero bueno. Sí. Ok, ya que sabemos un poco sobre la historia del surgimiento de Pompeya, de su nombre, etcétera, hablaremos un poco de uno de los sucesos previos al desastre.
En el año 62, el Vesubio retumbó y Pompeya fue sacudida por un fuerte terremoto que dañó seriamente la ciudad. Según Tácito, una gran parte destruida. Por 17 años después, hubo más temblores de tierra, pero la gente de Pompeya los ignoró y siguió con sus vidas. Esto me suena más o menos a como esos deslaves que existen aquí en la Ciudad de México, en lugares en donde no te debes de ir a poner o a vivir, pero vas y te pones y vives ahí, ¿no? O sea, ya se han caído casas, ya ha habido deslaves, ya hubo cosas, pero ahí sigue se aferrado. Bueno, pues algo parecido pasó aquí. Hubo muchos terremotos, ya tumbó acá, retumbó el monte Vesubio, pero no nos importa, seguimos viviendo en Pompeya. Este suceso fue la llamada de atención tanto a los habitantes de Pompeya como a los de Herculano, que algo se avecinaba. Pero, ¿qué es lo que pasó ese día fatal? Bueno, según el relato de Plinio el Joven, ay, lo dije bien, la fecha fatal en que el Vesubio hizo erupción fue el día 24 de agosto del año 79 a.C. Sin embargo, existen dudas si esa era la fecha correcta, debido a que durante la Edad Media hubo muchos errores de transcripción, ya que los números romanos eran confundidos. Y no los juzgo porque no solamente en esa época, actualmente se siguen y seguimos confundiendo los números romanos, entonces pues, ¿no? Está bien fácil, Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, ya lo explicó Bart Simpson. Bueno, el punto es que gracias bueno, a los descubrimientos y se dieron cuenta que podía haber estado errónea la fecha. Se opina que pudo tener lugar en otoño o invierno, dado a una gran cantidad de frutos otoñales hallados entre las ruinas. Ahí voy a hacer un pequeño paréntesis. Bueno, déjame nada más termino. Bueno, termina y ahorita. Porque este es importante. Que gracias a esos frutos otoñales pudieron haberse dado como fecha real el 24 de octubre del año 79 después de Cristo. Esta fecha fue datada basándose en fuentes que afirman que el desastre había ocurrido 9 días antes de las calendas de noviembre. Entonces, ahora sí, vinos. A eso iba, porque cuando desenterraron, bueno, recientemente han desenterrado varias partes de lo que es Pompeya, se encontraron lo que decías tú, que había, como aquí ahorita en México y creo que en el mundo, ¿no? Que rayan las paredes de vota por pan, vota por no sé qué, vota por la chingada. Encontraron muchos muros así en Pompeya. Entonces, las caléndulas o calendras de noviembre eran los previos a la votación para tener un gobernador ese año. Entonces, por eso es que se sabe o se cree que sí pudo haber sido octubre, a finales, y no agosto. Y no agosto. Y además, porque también encontraron en una reciente excavación una pared que, digo, no había en ese tiempo calendarios, ¿no? De Doña Chonita, ni tiendas Lupita, ni abarrotes, nada de eso. Tallo de oro. Alguien talló en la pared, ¿no? La fecha previa al acontecimiento, que eran precisamente los veintitantos de octubre. Exactamente. Pero ahora sí. Entonces, por eso es que se cambia, ¿no? O sea, primero decían era agosto, no, ya revisando con todas estas dataciones, nos damos cuenta que no era agosto, sino que era octubre. Los únicos testimonios directos que se tienen sobre lo que pasó en este funesto día son dos de las cartas escritas por Plinio el Joven en respuesta a una solicitud de su amigo Cornelio Tácito. Es lo único que se tiene como algo tangible, ¿no? Bueno, escrito más bien, porque tangible están las ruinas que se están descubriendo actualmente. En dichas cartas relata su experiencia propia en relación a la erupción volcánica y a las circunstancias de la muerte de su tío, Plinio el Viejo, quien acudió quien acudió a la zona del Monte Vesubio para observar este fenómeno de cerca y para ayudar a sus amigos a escapar. Que ahí es nuestro famosísimo amigo Plinio el Viejo, ¿no? Que murió de una forma bastante, no digo tonta,
pero sí fue una forma muy aventurera, ¿no? Porque el güey quiso entrar a Pompeya a ayudar, pero también para tener de primera mano la información de qué es lo que había pasado en Pompeya, ¿no? Entonces Sí, cuenta Plinio el el joven, joven. que él les dijo, pues quien quiera ir, jales a mi barco, se fue en su barco y ya no se supo nada más de él, ¿no? Y que de fondo escuchaba la canción de Richie, bueno, en este caso era Plinio, y ahí quedó, ¿no? Pero sí es una forma bastante extraña, ¿no? Como Sí. aventurera e histórica, ¿no? Porque aparte el güey, o sea, imagínate qué mejor fuente pudo haber existido si Plinio el Viejo hubiera podido haber escrito sobre Pompeya. Pues es como cualquier historiador, ¿no? Apenas leía un artículo sobre un arqueólogo en Siria que Uh -huh. fue ejecutado por ISIS. Uh -huh. Lo degollaron Sí, porque no quiso decirles en dónde estaban guardados los tesoros de Siria. Algo así, ¿no? O sea, él quiso como atestiguar todo esto y bueno, finalmente se murió, ¿no? Aquí en sí, o este caso sea, lo asesinaron por no decir dónde estaban los sí, tesoros. sí te viste muy drástica en tu comparación porque a uno le volaron probablemente la cabeza y el otro cabrón murió asfixiado, pero bueno, Sí, ahorita pero platicamos. imagínate que este señor hubiera sobrevivido, o sea, él tiene de primera mano dónde están esos tesoros, ¿no? Entonces, bueno, Síguele. continuamos con la historia de Pompeya. Hablemos de cosas un poquito más trágicas. Más trágicas. Imaginando esta historia de Plinio Viejo y Plinio el Joven, Uh que -huh. era su sobrino, se Uh -huh. encontraban en Miceno. Entonces, para ese entonces era el puerto que albergaba la flota romana. Por Uh eso es que -huh. se les pidió ayuda, por eso es que varios de sus amigos pidieron ayuda específicamente a ellos para que los ayudaran a poder salir Uh -huh. de Pompeya. Vamos a imaginar que como se narraría tal cual, tal película histórica Gringa. gringa, esta historia se empezaría diciendo, era una mañana en el que el día comenzaba normalmente en Pompeya. Una de las escenas matutinas que gracias a los descubrimientos podemos imaginar sería la que se llevaba a cabo en la ahora conocida Casa de los Pintores que Trabajan Uh o -huh. Casa de los Pintores al Trabajo, donde al parecer un equipo de obreros comenzaba tranquilamente las tareas de su jornada, cubriendo una pared con yeso fresco, mientras el Pictor Imaginarius, que es como un mosaico, trazaba el esbozo de la pintura a realizar. Esto nos lo podemos imaginar gracias a que ya hubo un descubrimiento en esta casa, en donde nos explica más o menos, y se puede, gracias a todas estas investigaciones, saber que había un pintor, que había alguien que estaba echando yeso, y bueno, entre las 10 de la mañana y el mediodía, las labores de estos trabajadores se verían abruptamente interrumpidas por una serie de explosiones freatomagmáticas. ¿Qué son estas explosiones freatomagmáticas? Son erupciones juveniles como consecuencia de la interacción entre agua y magma. ¿Mm? Yo me quiero imaginar que al decir juveniles estamos hablando de que apenas están como construyendo, ¿no? Las investigaciones han sido tan profundas que podemos saber que un pintor que se encontraba en un andamio dejó caer un recipiente de cal cuyo contenido salpicó y ensució la pared. Entonces, imagínense qué tan detallados se han encontrado pues en esta parte arqueológica, porque ahora ya es arqueológica, ya son ruinas, qué tan profundo ha sido el estudio que se puede ver que se salpicó y se ensució la pared de cal, De cal. ¿no? Uh -huh. Uh-huh. Hasta este momento en Miceno, Plinio el Viejo y Plinio el Joven eran ajenos a la catástrofe que se avecinaba. Uh -huh. Hacia las 13 horas, el tapón de lava que bloqueaba la chimenea del Vesubio acababa de saltar por los aires y la esposa de Plinio el Viejo le señaló a él y a su sobrino lo que ella veía. Una enorme formación oscura sobre la bahía de Nápoles. Recordemos que todo esto quedó documentado en Ahora, las cartas de Plinio el Joven. ¿Okay? No vayan a creer que lo sacamos así de la imaginación. Se quedó plasmado en las cartas.
ahí quería hacer una aclaración, porque creo que no lo explicaste, que decías que temblores y todo. Bueno, lo que pasa de los temblores y todo esto no es que lo hayan evitado, o no es que lo hayan tomado como a la ligera. Lo que pasa es que, según recuerdo, Pompeya, propiamente el Monte Vesubio, que está al suroeste de Italia, converge con dos placas tectónicas. Bueno, pero eso no lo sabían ellos. No, espérame. Entonces era como muy normal que de alguna u otra forma hubiera temblores. Es como aquí en la Ciudad de México, ¿no? Hay temblores cada tanto tiempo, o tiembla muy poquito, o muy fuerte, entonces evidentemente ya era normal para ellos, porque muchos de ellos de hecho registraban en escritos tal vez no oficiales, o sí oficiales, como lo quieras ver, ¿no? Que existían temblores constantes, ¿no? Que de repente se levantaban en la mañana y, ay, mira, como que se cayó el vaso de que yo tenía con mi agüita o con mi vino, ¿no? ¿Por qué fue? Pues porque tembló a lo mejor en la noche, ¿no? E incluso muchas de las casas en esos momentos, ahorita lo que tú estás describiendo, se encontraban en remodelación, porque habían temblores anteriores que habían deteriorado. Como el del 62. Ajá, la gran mayoría de Pompeya. Y cabe mencionar que tenía más o menos 300 y pico de años, ¿no? Sin hacer erupción el Vesubio. Por eso era como que... Ok. Sí, en efecto, perdón, hubo un momento de Pompeya. Sí, había mucho ya tiempo, había tenido mucho tiempo ya sin hacer erupción, entonces eso también era como una parte importante de pues, dudar, ¿no? Que podía haber, o de que pudiera haber algo diferente. Pero bueno. Según los escritos dejados por Plinio el Joven, las emanaciones comenzaron siendo no muy abundantes y con el paso del tiempo fueron adquiriendo una forma de paraguas de pino. Busqué que era una paraguas de pino porque dije, ¿eh? Bueno, son como las sombrillas que ponen en los jardines, pero como estas así como verdecitas, así como están literal así, terminan como en forma de pino, y que van dentro como de la mesa, ¿no? Y de hecho, a esta formación de paraguas de pino, que es característica de una erupción volcánica, a partir del siglo XX se le puso el nombre de penacho pliniano. Por Plinio. Por Plinio. ¿Cuál de los dos? Pues no sé, pero por Plinio. Gracias a esos estudios estratigráficos, ¿qué es esto? Bueno, es una rama de la geología que estudia e interpreta las rocas sedimentarias, metamórficas y volcánicas estratificadas. Se sabe que en el transcurso de las primeras 7 horas de la erupción, gran cantidad de piedra pómez blanca cayeron sobre Pompeya. Pero hacia las 8 de la noche, la composición del magma se modificó y la lluvia de piedra, de esta piedra pómez, era más gris y el espesor fatal cubrió Pompeya. La acumulación de estos materiales, ¿ibas a comentar algo? Sí, que te iba a decir más o menos para hacer un contexto, ¿no? Y que se imaginen qué tan alta era esa sombrilla de pino. Era más o menos de 3.2 kilómetros de altura. Sí, era muy... Que estaríamos hablando más o menos de el doble de la altura de lo que es el Everest. O sea, imagínense el Everest al doble, ¿no? Y incluso hay quienes dicen por volcanes posteriores, ya en la historia que sí pueden ser documentados y todo, que para lograr esta cantidad de espesor en la nube y de altura, etcétera, tuvo que haber tenido una explosión 1000 veces mayor a lo que fue Hiroshima. Entonces, ¿por qué? Porque la bomba de Hiroshima no llegó tan alto. Entonces, imagínense qué tan alto tuvo que haber llegado para haber cubierto lo que cubrió de espacio en Pompeya. Y eso de la piedra pómez y todo eso que caía, hagan de cuenta que era como el granizo más fuerte que hayan visto en su vida, como por 4, ¿no? Porque además caían las piedras así de sí, como metralletas. Sí, como metralletas, exactamente. Y de hecho, la acumulación de esos materiales, tanto de la piedra pómez como la ceniza, como todo lo que aventó, se quedaba en los techos de las construcciones y pues esto obviamente pues derrumbó y aplastó a muchas personas dentro de Y además que en esas primeras 6, 7 horas de lo que explotó el Vesubio, dicen
por las investigaciones, que más o menos había entre 5 metros de altura de ceniza. Sí, entonces, sí. básicamente el güey que se quedó dentro de su casa no sufrió al principio, pero los Pero que estaban después, afuera, y pobres justo de güeyes. eso voy a hablar en esta parte, porque es de imaginarse que las personas, como en un fuego, ¿no? Debieron de haberse cubierto con ropas o tejidos en la cabeza, nariz, boca, para protegerse del polvo que estaba despidiendo de esta ceniza y de los productos de la erupción volcánica. Sin embargo, a la larga deben de haber terminado por sofocarse, porque pues no habría tejido que te cubra de respirar todo esto. Esto además de que debió haber sido difícil desplazarse a medida que los vapores y el humo volcánico oscurecía la luz del sol. Y los temblores sísmicos y pues el calor, lo que respiras, lo que ya cayó en el piso, el desplazarte por el piso, ¿no? Y lo que tú decías, algunas familias posiblemente pensaron que refugiándose en casa o en las bodegas de sus casas, el fenómeno iba a pasar y pues ya iban a salir y pues listo, podrían haberse salvado, pero esa decisión resultó ser fatal porque las piedras y otros productos no dejaban acumularse en el techo y pues terminó por enterrarlos vivos. Ahora, ahí también, esa es una teoría. Ahí te va la realidad. Primero, tú decías que era como una película gringa, bueno, ¿no? pero Así que, espérame, no vayas a hablar todavía de la parte de la asfixia porque eso va más adelante. No, Okay. no, iba a decir que tenemos un error, que comúnmente creemos que cuando hay una erupción de volcán, lo que te termina matando es la lava. No, eso no es cierto. De hecho, la lava como termina por tal, rematar. no, la lava lo único que llega a cubrir, más o menos, son como unos, aquí lo tengo anotado por aquí, espera. Ya, bueno, como unos 6 o 5 kilómetros. Y Pompeya estaba a 9 kilómetros. Entonces, comúnmente cuando uno ve las películas así de que, ay, explotó un volcán, ay, la lava te va a matar. No, solamente que estés muy cerca del volcán, la lava te mataría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, muchas películas dicen, recuerdo que salió una hace poco en la que se veía el volcán de Pompeya, ¿no? Y creo que se llamaba Pompeya la película. A lo mejor estoy equivocado. Y se veía como volaba la lava hacia la ciudad. Eso es totalmente falso, ¿no? No, pero hay una escena en donde sí se ve precisamente esto y de hecho lo describe muy bien en justo lo que voy a hablar en un momento. Creo yo que quitando la historia de amor y toda esa parte, es una historia que sí te puede llegar a contar cómo fue la primera parte de la primera fase de las esta primeras erupción horas. volcánica. Ajá, porque hay una escena en específico en donde se ve esos movimientos sísmicos y cómo están cayendo las piedras y todo. Entonces, sí se la recomiendo, la verdad, véanla, está buena. Sí tiene algunos errores, obviamente, no hay película que sea al 100% basada en la realidad, pero sí está, ¿eh? Pero hardware. Pero sí, véanla, se llama Pompeya. Sí. De hecho, qué bueno Además, que lo mencionaste, yo también le iba a mencionar. También hay que decir, la piedra Pómez, para quien la conozca, no es una piedra pesada. No. Es una piedra ligerita. Pero, Pero en tamaños. Ajá. Y aparte de la pinche velocidad en la que venía volando, pues sí, la caída era muy cañona. Mortal. Bueno, la Uh-huh. segunda fase comenzó a la mañana siguiente, cuando los flujos de materiales incandescentes y gases descendían a lo largo de los flancos del volcán, destruyendo todo a su paso, como el pueblo costero de Herculano, que nadie habla de Herculano, que literal quedó borrado de la faz de la tierra. Herculano sí ya, pues nada, ¿no? Algunas personas intentaron protegerse, otras corrieron, mientras la ciudad iba quedando sepultada por 5 metros de ceniza y lava, como bien lo mencionaste. Cuando los restos volcánicos se solidificaron, sellaron gran parte de la ciudad y entonces era como lo que les decía en esta historia que se ve en Pompeya, en la película, véanla para que puedan entender esta parte. Pompeya había desaparecido. Primero quedó enterrada y luego quedó olvidada, aunque en los siglos posteriores la gente de la región hablaba de la ciudad perdida. Pero pues no había como tal algo, o sea, era como una leyenda, ¿no? Es como si dijeras, ay, pues El en Dorado. aquellos años había una ciudad que bla, 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 pero pues ¿la conoces? No. ¿Y dónde está? ¿Quién sabe? ¿No? Triste, sin lugar a dudas, el destino fatal de las ciudades de Pompeya y de Herculano.
desaparecidas y quedando, como se los digo, como una leyenda, ¿no? Literal, pues ni para nada, ¿no? Ujú. Antes de que continúe con estos datos que vienen después de que ya pasó, ¿tienes algún otro dato importante sobre esos días fatales? No, ya lo Ok. único que voy a decir que es que o sea, hay una diferencia entre Herculano y lo que pasó en Pompeya, pero ya que termines ya Sí, la sí, porque explicaré. Herculano literal quedó arrasado y No, y aparte destrozado. hay una diferencia por la que es que comúnmente Pompeya se caracteriza porque encontraron todos los restos, Ujú, tanto humanos como ujú. arquitectónicos. Y en Herculano no se encontró nada, más que huesos. Ya lo explicó el dato. Pero Ok. tú sigue, tú sigue, tú sigue. En 1594, obreros que Ujú, trabajaban en un acueducto encontraron edificios en ruinas. En ujú, 1709, un granjero local encontró grandes losas de mármol mientras excavaba un pozo, ujú, pero todavía no se descubría nada. O sea, era, mira, me encontré esto, punto, bye. Durante más de 100 años, las personas que visitaban el yacimiento solo estaban interesadas en encontrar objetos preciosos, pero ujú. nunca investigaron más a fondo. Se cree que muchas cosas encontradas por esas personas actualmente podrían ayudar a darle mayor forma a la historia de Pompeya. Pero pues como cazador de tesoros eso no te interesa. Que esto me sonó un poco al momento que lo estaba yo escribiendo, me sonó como a estos saqueadores de tumbas en Egipto. Ujú. Empezaron a encontrar cosas, vestigios, cosas preciosas y entonces se dedicaron a extraerlas, A pero sacarle provecho. punto, nada más. Ujú. Y que esto nos podría ayudar a hacer estas conexiones con la historia, sin embargo, pues no están. Fue hasta 1860 cuando Giuseppe Fiorelli se hizo cargo de la excavación y comenzó a investigar la ciudad manzana por manzana, tomando y conservando cuidadosas notas de todo lo que encontraba en el yacimiento. Es a partir de estas excavaciones que se enumeró cada puerta para poder identificarlas, y es cuando ya se les empieza a colocar nombres a las casas o nombres a los edificios o este tipo de cosas, ¿no? Ujú. En la actualidad se han desenterrado 3/4 partes más o menos de lo que era la ciudad de Pompeya. Los Ujú. edificios se han restaurado con tejados reconstruidos y los Ujú. científicos han identificado y conservado semillas de muchas plantas y vuelto a plantar los jardines de los que disfrutaban los pompeyanos. Si tú vas actualmente a Pompeya, podrás encontrar algo parecido a lo que era Pompeya en esos tiempos de gloria. Ujú. Se han reconstruido muchas cosas, han surgido muchos edificios. Hace poco leía un artículo de que habían descubierto baños y habían descubierto creo que un bar romano, que descubrieron algunas pinturas, que han descubierto Ujú. muchísimas cosas, pero o sea, apenas son las 3/4 partes de la ciudad. También hay que decir que el mar se desplazó hacia adentro, se puede decir, mar adentro, y no estaba tan alejado de lo que era Pompeya, estaba más cerca, pero con esos movimientos, como tú lo dijiste, por las placas tectónicas, la erupción, erupciones volcánicas y terremotos tienen algo que ver, van de la mano, yo siempre lo he dicho. Y además de que se sabe que por debajo en el magma están conectados todos los volcanes. Entonces, no sé si se han dado cuenta que cuando uno empieza como a juguetear, pues por allá se prendió ya otro y por allá se prendió ya otro. Bueno, entonces, Círculo de eh, fuego. exacto, se movió el mar. Giuseppe Fiorelli encontró muchos esqueletos durante su excavación de la lava de Pompeya. También se dio cuenta que los cuerpos de las víctimas habían dejado huecos en la ceniza y la piedra pómez, Ujú. endurecidas antes de que los cuerpos y las ropas se deshicieran con los años. Se dio cuenta que eran como los moldes que utilizan los escultores, por lo que Fiorelli encontró como una técnica que si vertía el yeso en ese hueco, cuando ya se había endurecido, que se quitaba la lava de alrededor y se podía revelar un molde de yeso. Es así como surgen estos famosos moldes de personas que podemos ver cuando vemos Pompeya, o si tú pones en el buscador Pompeya, automáticamente se ven estos moldes, ¿no? Uh-huh. Y que hay dos tipos de moldes. Ok. El que tú dices que ya sacaron El de yeso. los huesos y se queda nada más la forma o la figura de la persona. Y otros que el mismo güey lo que hizo fue cavar poquito y decía, aquí hay un cuerpo. Y vertía el yeso, inflaba, digámoslo así, bien entendido el término, inflaba el cuerpo, lo llenaba la cavidad de yeso, y entonces ahora sí lo sacaban y se quedaba el cuerpo adentro. Uh-huh. Ahora,
muchos dirán, ¿y por qué hicieron eso? Bueno, porque evidentemente los cuerpos se Reblandecían. reblandecen, ¿no? Y a Ujú. pesar de que están completos y que están todo, por la ceniza y por toda la exposición a diferentes químicos, si tú agarras uno de esos huesos, corres el riesgo de que ¡puf! Se truene, porque son muy delgados. Entonces, al revestirlos con el yeso, este güey sin querer, ¿no? Creó Los una endureció. fórmula de conservación. Exacto. Sin No, querer. y de hecho, es cualquier hueso, no creen que solo en Pompeya, Uh -huh. cualquier hueso, los arqueólogos tienen que tener mucho cuidado de no romperlos, de no usarlos. No sé si ustedes han visto en las imágenes que están limpiándolos muy Con delicadamente, brochas. con brochas muy suaves, porque pasa lo mismo con los libros viejos o con los textos o con las hojas viejas. Están hechas con otros materiales que a lo mejor aquí ya no existen, ¿no? En el caso de las hojas, y que si tú llegas a tocar o a mal agarrar algo, lo puedes deshacer, te deshaces por completo, lo mismo los huesos. Entonces tienes que tener mucho, mucho cuidado con el cuidado de estos elementos, ¿no? Y bueno, se hicieron moldes de personas, de animales, hay un perro encadenado, hay una persona encadenada, se hicieron también de puertas, de contraventanas, de raíces de árboles, se han hecho Hay uno 1001 masturbándose. moldes, hay miles de moldes. Hay algunos que según se dicen que se están besando, o sea, es la posición en la que quedó el cuerpo finalmente, si pasó o no pasó, si se estaba masturbando o no, si se estaban besando o no, pero finalmente así es como quedó el cuerpo, ¿no? Probablemente en ese momento quiso subirse el pantalón y quedó con la mano agarrándose, no sé, ¿no? Pero así quedan. Esto era una detallada copia de la persona. Muchas de ellas se encontraban tapándose la cara, así con las manos. En ocasiones se conservaban expresiones de miedo, agonía en el rostro de la víctima. Y estas expresiones fue la razón por la que se creyó que las personas habían muerto por asfixia, ¿no? Al momento de estarse tapando la cara o la impresión, lo que sea, pues se pensó que estaban muriendo por asfixia. Esto ocasionado por esas partículas finas de ceniza mezcladas con emanaciones gaseosas, las piedras, etc. En Pompeya se han encontrado unos 2.000 cuerpos de una población total de 20.000 personas. No sé mucho de matemáticas, pero a mí me suena como que es un 10% de la población, más o menos. Más o menos. Con los moldes que se fueron llenando, se creía que explicaban la agonía de los pompeyanos por la asfixia. Sin embargo, gracias a los estudios que se han ido desarrollando actualmente, ahora se sabe que murieron abrazados al instante. No abrazados, sino que se quemaron, pues, ¿no? O sea, fue unas temperaturas muy altas y por lo tanto, pues ya, vaya. Un estudio multidisciplinar que se describe en un artículo de National Geographic, que les pondré ahí el link en la descripción, los investigadores Giuseppe Mastro Lorenzo y Lucia Papalardo del Observatorio Vesuviano y los biólogos Pier Paolo Petrone y Fabio Guarino de la Universidad Federico II de Nápoles explican que basado en los análisis de los depósitos volcánicos, la estructura de las cenizas y el ADN de las víctimas, así como las simulaciones digitales de la erupción, porque me supongo que debe de haber 1001 simulaciones digitales de qué fue lo que pasó, como para explicar cómo arrasó con 2 ciudades. Yo lo pienso, no sé. Ahí no, hay un acontecimiento posterior. Ok. Que Que te sí da fue más o menos una documentado. idea. Fue documentado con fotografías, con video y con todo, pero ahorita ya que tú me des luz verde ya lo platico, perfecto. Y con eso ya cierro la parte de la diferencia entre Pompeya y Herculán. Ok, bueno. Estas simulaciones, todo esto que están investigando entre las cenizas, el ADN y bla, 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 revela por primera vez que los efectos de la nube volcánica de la erupción del año 79 después de Cristo en los habitantes de Pompeya y de otros lugares del área vesuviana. Todo esto se explica en este artículo. Y Mastro Lorenzo menciona, y aquí lo voy a citar, contrariamente a lo que creían hasta hoy los expertos, las víctimas no sufrieron una larga agonía por asfixia, sino que perdieron la vida al instante por exposición a altas temperaturas de entre 300 y 600 grados centígrados. Aquí nos podemos dar cuenta que ni siquiera sintieron, o sea, murieron inmediatamente. No quedaron hechos cenizas, porque muchos, como ya lo dijimos, todavía se conservan algunos huesos, porque fue muy alta la exposición de la temperatura. Y fue instantánea, no fue algo
como en lo, bueno, yo así lo pensé, no sé si estaré bien, ya a lo mejor habrá algún científico aquí que nos pueda sacar de este error, pero yo me imagino que es algo muy diferente a los crematorios. En los crematorios estás en un constante fuego, aquí no hay un constante fuego, es una temperatura alta a máximo y te mata y listo, ¿no? O sea, ya. Ahorita, Eso es lo que ahorita, yo me no, sí, imagino. ahorita te explico y más o menos sí, vas Ok. por ahí. Yo eso es lo que me imagino con todo lo que yo he Ujú. leído sobre esto. Ahora, también Mas Lorenzo explicó, y lo vuelvo a citar, primero hemos estudiado los niveles de cenizas en diversos lugares del área vesuviana. De los Ujú. perfiles trazados hemos deducido algunos parámetros, como la altura, la velocidad de la nube provocada por el derrumbe de la columna piroclástica, que en aquella erupción alcanzó, como ya sabíamos, los 30 kilómetros de altura. A partir de la velocidad y la altura hemos podido determinar la densidad de la nube, muy baja, y el tiempo transcurrido mientras pasó sobre Pompeya, poco más de un minuto. Por eso es que yo digo que sí pudo haber sido así, porque fue un minuto. O sea, no tardó más. Pues, ya. ¿No? Bueno, así lo veo yo, por lo que he estado leyendo de este investigador, de este Mastro Lorenzo, sí, investigador. También afirma que, y lo vuelvo a citar, ni siquiera el tiempo de paso de la nube entre 1 y 2 minutos puede asociarse a una muerte por asfixia, que requiere un tiempo más largo. 1 o 2 minutos, listo. Y la asfixia tarda muchísimo más, ¿no? Los moldes de los cuerpos presentan lo que se conoce como cadaveric spasm, una postura adoptada únicamente cuando la muerte es instantánea. Ajá, dame un momento, por favor. Entonces, los cuerpos tienen esta postura o esta forma de cadaveric spasm, que es de una muerte instantánea. O sea, cuando te mueres instantáneamente te quedas en la postura que te quedas y listo. Aquellas posturas, sin duda, son esa prueba de una muerte instantánea por elevadísima temperatura, como ya lo dijimos, de 300 a 600 grados centígrados. Las investigaciones aún continúan, las excavaciones también. De hecho, como ya se los había comentado, habían descubierto muchas cosas últimamente, sobre todo ahora en pandemia, porque se tiene pensado abrir un museo para que si tú quieres ir a Pompeya puedas observar todo el daño que esta erupción dejó a su paso, puedes ver los cuerpos, puedes ver las construcciones que ya están trabajadas, esos edificios que se están reconstruyendo y demás. Yo sinceramente no sé si podría ir a visitar esa ciudad porque, primero, porque el volcán sigue dormido, el volcán sigue estando ahí, está dormido. O sea, tú no sabes en qué momento se puede activar nuevamente y que sus efectos sean muchísimo mayores a los que fueron en ese año. Y segundo, Pero ya pasó. En la Segunda Guerra Mundial. imagínate, pues sí, pero de todas formas sigue estando dormido. O sea, es como si, no sé, bueno, ese es mi primer miedo, ¿no? Y segundo, porque imagínate ver a todas esas personas ahí muertas. Yo sé que ya están muertas, ¿no? O sea, todavía es el molde, pero aún conservan los dientes, otras conservan el cráneo. No sé, debe de haber un cúmulo de energías súper cañonas dentro de Pompeya. O sea, sinceramente yo creo que debe ser así como de, no sé. Esa es mi perspectiva. Yo creo que no iría a Pompeya por esas dos razones, pero puede que me equivoque. Digo, sería una experiencia yo creo que maravillosa ir a conocer todos estos lugares que quedaron enterrados en ceniza y que han salido, ¿no? Porque los han logrado sacar a flote, no como por ejemplo aquí en el Paricutín, que no han hecho absolutamente nada. Ni Pero, harán. exacto. En fin, esa es lo que yo tengo de investigación sobre Pompeya, pero me gustaría que me dijeras esta parte de la diferencia, perdón, entre Herculano Bueno, y Pompeya. primero que nada, habrá que decir que, bueno, Herculano sí lo erradicó totalmente el volcán, el Vesubio. ¿Por qué? Bueno, por algo bien simple y bien sencillo. No por la lava, como ya lo dije, ni el magma, ni nada de eso, porque se encontraban a una distancia, bueno, más Pompeya que Herculano. Pompeya estaba a 9 kilómetros y Herculano, lo que se dice mucho que ahí sí pasó fue una muerte instantánea, como bien decías, por una muerte asfixiante,
de la lluvia mortal de todos los gases y de toda la concentración de vapores que salían del volcán, porque se encontraban más cercanos al Vesubio. Ahora, muchos de los cuerpos que estaban ahí, o muchos de los cuerpos que se han encontrado en Herculano, se dice que la gran mayoría de ellos se hirvieron, literalmente, como si fueran pollos, como cuando hierven los pollos y les quitan la piel, ¿no? Básicamente pasó exactamente lo mismo. ¿En qué sentido? Bueno, como hay grandes temperaturas de hasta 600 grados, y no estoy hablando de calor en cuestión de una llama, sino de calor residual. Calor residual de lo como sería un vapor, ¿no? Se dice que muchos de los cuerpos, cuando ustedes los revisan, ¿no? Bueno, cuando revisan los arqueólogos, cuando sacan el cráneo y lo ven por abajo, se ve que está una placa en el cráneo. ¿Por qué? Porque se hirvió el cerebro de los herculanos en esta fase. Entonces, obviamente, todos los cuerpos que se encontraron ahí no están completos, no están nada, son puros huesos, porque prácticamente se podría decir que se separó la carne del cuerpo y se fue junto con el calor, como cuando hierves cualquier carne, ¿no? Se cae el pellejo solito y automáticamente pues, se va desgarrando conforme va pasando el calor. Por eso es que los del pueblo de los herculanos, pues no se encontró absolutamente nada. Además de que era tanto el calor que evidentemente pues deshizo toda la estructura de piedras y todo lo que estamos hablando de ahí. Mientras, que la parte de Pompeya sí estuvieron más tiempo todavía vivos porque estaban más lejanos. Ellos lograron ver la columna de humo, y digo, desgraciada o afortunadamente, no sé, porque creo que todos actuaríamos de la misma manera, cada quien corrió para donde quiso, ¿no? O sea, para su casa, para tomar un barco, tomar un caballo, un carruaje, algo, ¿no? O incluso para salvar sus pertenencias, ¿no? Yo creo a eso es lo que iba. Yo creo que esa sería una forma de la que yo actuaría. Iría primero por mis pertenencias más importantes y después saldría, y entonces a lo mejor ese sería un gran error, que mucha gente también pasa en los sismos, ¿no? En los terremotos, eso también, mucha gente por eso muere, porque regresas por algo y en ese regreso ya valiste. Eso es justamente lo que les pasó a los de Pompeya, que muchos cuando salieron corriendo tenían mucho tiempo todavía, bueno, mucho tiempo es un decir, ¿no? Para poderse refugiar y hacer lo que ellos quisieran. ¿A qué me refiero? Que no se asfixiaran por la nube, ¿no? Entonces lo que hicieron que muchos corrieron, se fueron a sus casas, ¿no? Y empezaron a sacar todo lo que pudieron. Y al instante empezó a caer la lluvia de piedras. Obviamente, como bien dijiste al inicio, empezando una historia como muy de película, ¿no? Pues la ciudad tenía su vida normal. Entonces, obviamente, los que estaban en el mercado, los que estaban en la calle, en la arquitectura, etcétera, pues empezaron a caer los pedradones, ¿no? Y muchos pues quedaron ahí. De hecho, hay una de estas esculturas humanas, porque pues esa es la palabra, moldes, ¿no? Esos moldes de uno que le dicen el mulero, me parece que está el tipo así, y está, me parece que en cuclillas, y está así, porque el tipo se quedó ahí, o sea, ya no supo qué hacer, se tapó la nariz y ahí se quedó, porque obviamente ya no se pudo mover porque ya empezó la lluvia de piedras, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, sí, como dices, muchos se regresaron, o sea, dijeron, bueno, ya la libré con la lluvia de piedras, voy a mi casa a sacar lo que pueda y me voy. Y en ese ir a su casa y regresar, ahí se quedaron. Y se quedaron adentro de las casas ya asfixiados totalmente por los gases. Ahora, te decía que había una forma de explicación de cómo es que pueden medir todos estos kilómetros y la altura y el calor, etcétera. En Washington, en 18 de mayo de 1980, hubo una explosión precisamente también de un volcán, el Monte Santa Elena, que hizo una erupción y se cree que fue muy similar a la del Vesubio. Bueno, el del Vesubio. Y que tenía exactamente la misma cantidad de altura de humo, 32 kilómetros de altura, y que propagó alrededor de una nube de 500 millones de toneladas de ceniza. ¿Cuál fue la diferencia? Bueno, aquí cayó en 3 estados. La diferencia es que automáticamente, conforme iba cayendo, había excavadoras que iban quitando la ceniza. Y además había gente que iba limpiando, por así decirlo, ¿no? Toda la ceniza del lugar.
Obviamente, todo lo que era alrededor de 80 kilómetros más o menos de radio se llenó de ceniza. No de lava, no de piedra, porque evidentemente estaban lejos del monte, pero pues sí les cayó toda la ceniza. Lo mismo que con Pompeya. Ahora, ¿cuál fue la situación? Que gracias a ese evento se documentó con fotos, con videos, etcétera, porque era 1980, ya tenía todo el mundo una cámara, o por lo menos la gran mayoría una cámara para poder registrar. Y ahí es como se logró observar que cuando estas erupciones ocurren, existe algo que se le denominó como el flujo piroplástico, que es compendio, ¿no? O esta unión, paquetazo de calor con lava, que no es lava como tal como la conocemos, sino nada más como el calor de la lava, ¿no? Más piedras, más humo, más ceniza, ¿no? Y que más o menos tiene una temperatura de 560 grados y se desplaza a 480 kilómetros por hora. Y ese flujo piroplástico fue el que acabó con la ciudad de Herculano. En Pompeya no fue así. En Pompeya lo que pasó es que se murieron asfixiados por la nube. Hagan de cuenta que es como la onda de radiación, lo que les tocó a ellos nada más. La pura radiación de la Lo que nos contaminación. platicabas en Chernobyl, ¿no? Que la ciudad esa que estaba cerca Pripyat. solamente, ajá, como que absorbió, bueno, o sea, se fue para Ujú. allá la radiación, como que Sí, sí corrió, pero absorbió la... ahí no fue el accidente, pero se fue la radiación. Así pasó aquí. En Pompeya solamente cayó esa nube, que no era Así como es. tal la lava o este plástico, lo que sea. Piroplástico. Ajá. Ajá, y entonces, pues eso fue lo que mató a los pompeyanos. Y también cabe resaltar que en una de las hace pocas arqueologías que se han hecho, Excavaciones. excavaciones que se han hecho, se descubrió que cayeron aproximadamente 5 capas de ceniza. Que la primera capa fue la más alta, que fue la de 5 metros de altura, que uno podría decir, bueno, son 5 metros, no pasa nada. Bueno, para esas épocas las casas no eran tan altas, eran muy pequeñas. Entonces, evidentemente, todos los que se han encontrado dentro de casas o de edificios murieron asfixiados porque, pues, prácticamente estaban absorbiendo toda la ceniza. Y el resto de las capas que fue cayendo fue posterior, en tiempos o en días posteriores a la erupción. Que obviamente, pues imagínense, si eran 5 metros, pues ya lo que fuera cayendo, a lo mejor 2, 3 metros, pues ya fue tapando totalmente la ciudad. Las piedras también que se encontraron destruyeron, de hecho, como lo ven aquí, por ejemplo, muchos de los edificios por el peso que iba acumulándose de las piedras. Y solamente algunos edificios que eran de hasta 2 o 3 plantas, que les llamaron, de hecho, la calle de los balcones, porque todas las casas tenían balcón, ¿no? Porque pues eran más grandes, ¿no? Lograron sobrevivir, pero, otra vez, no se murieron por las piedras, ni se murieron por el impacto, ni por el terremoto, sino se murieron porque evidentemente empezaron a inhalar todos los vapores tóxicos de la ceniza. Entonces, a la larga sí sobrevivieron, pero cuando quisieron abrir la puerta fue de, Ya no ups, se abre. ya no había forma. Que es, por ejemplo, muchos países que viven con nieve, ¿no? Nos podrán aclarar esto, ¿no? Que a veces sube tanto la nieve, ¿no? Que inclusive tapa la puerta. Entonces tú la abres y es de, oh. Entonces tienen que excavar, ¿no? Para sacar la nieve de esa puerta y poder salir. Claro. Es lo mismo, nada más que aquí fue con ceniza. Es Y, como lo que pasa en Los Simpsons, que se quedan atorados el señor Burns y Homero. y Homero, ¿no? Básicamente es lo mismo. Ahora, yo sí al menos pienso que mucho de esto que se logró con los italianos que les aventaron yeso, está muy bien porque conservaron la parte de los huesos y la parte, pues básicamente medular de la arquitectura de muchos de los edificios, ¿no? Porque también habrá que decir que gracias a esta ceniza y a esta piedra pómex, pues se conservó, ¿no? La ciudad de Pompeya. Pero gracias a la lluvia se están descubriendo muchas partes de Pompeya. ¿Por qué? Sí. Porque la lluvia arrasa con la ceniza. Entonces, obviamente, lo que hacen muchos de ellos es que las excavaciones las realizan en épocas de lluvia o previas a la lluvia, sacan todo lo que pueden de Pompeya, o sea, lo tratan de sacar a la luz, y en esas épocas de lluvia dejan que les llueva,
no afecta el edificio, no afecta la escultura, no afecta la arquitectura, no afecta absolutamente nada. Entonces, cuando ellos regresan después de la lluvia, que a lo mejor fue un día, 2 días, sacan ya la ceniza en forma de lodo o en forma de tierra, ya más fácil de mover, y todo se conserva igual. Entonces, muchas de las cosas que se han descubierto ahorita ha sido porque ha caído lluvia en Pompeya. Entonces, obviamente les permite y les facilita hacer todos los descubrimientos. Sí, porque han tenido muchos descubrimientos, hay pinturas, ¿no? Apenas se descubrió también 2 cuerpos se supone que estaban subiendo como una escalera, ¿no? O sea, como que estaban tratando de huir en una escalera. Bueno, se han descubierto muchísimas cosas en Pompeya que también ya lo estarán viendo en los rollitos, en específico uno que me llamó muchísimo la atención por cuestiones psicológicas, ¿verdad? Entonces, ya lo verán también en los rollitos. En verdad es que son cosas increíbles las que se han podido preservar abajo de estos 5 metros de de ceniza, perdón. Y bueno, creo que en los próximos años tendremos muchísimo más que saber sobre Pompeya. Y algo muy importante, es el volcán no se llama Pompeya, el volcán es el Monte Vesubio. Pompeya es la ciudad que arrasó el Monte Vesubio, porque siempre que uno habla sobre esta ciudad, automáticamente se cree que el volcán es Pompeya y no, es la ciudad. Entonces, creo yo que van a salir muchas cosas y que si esas personas no hubieran robado tanto que las cosas que se robaron, yo creo que habría muchísimo más todavía que saber, que descubrir. Y creo que eso también va a ayudar mucho a la parte de los estudios de las erupciones volcánicas y ver qué posibilidades hay también de ¿cómo se llaman estos? Cuestiones de protección civil en cuestiones a las salidas, a las zonas de emergencia, a las evacuaciones. O sea, eso también no crean que solamente ayuda a la parte arqueológica, sino también a la parte de protección civil. Sí actuaron bien los pompeyanos, porque mucho de lo que se ha encontrado dentro de las casas, como protección, y lo hago entre comillas, ¿no? Fue meter a las mujeres y a los niños. Entonces, muchos de los niños que se encuentran dentro de las casas o que se han encontrado en los constructos de algún edificio o algo, son niños, porque se actuó de esa manera. Mujeres Como siempre, y niños mujeres y niños primero. Adentro, ¿no? Y cuidar la integridad de los niños y de las mujeres. Y al final del día, pues no se actuó mal. Más bien era algo que no se tenía todavía como mucho conocimiento de cómo funcionaba un volcán, ¿no? Porque además, recordemos que el Vesubio, como ya te decía, ya hizo otra vez erupción en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, que de hecho no fue tan catastrófica, pero sí hizo erupción. Ahora, el problema aquí es que evidentemente ya había un conocimiento de los volcanes, ya había un conocimiento de la evacuación, y obviamente pues se pudo evitar una catástrofe igual o similar a la de estos años. Pero ahora también hay que decir que estas ciudades que están alrededor del Vesubio, pues está Nápoles, por ejemplo, y Nápoles es una de las ciudades que está más habitada en Italia, ¿no? Entonces, obviamente, el hablar de una erupción del Vesubio, pues sería 3 o 4 veces más caótica de lo que fue en aquellos tiempos, ¿no? Porque evidentemente ya no solamente es un pueblo o dos, como en este caso Herculano. Deshabitados, porque ya estos ya no están habitados. Estos sino ya sería son ruinas y listo. Ya sería una propagación mayor. Bueno, y además siempre nos han dicho, yo creo que en la escuela, cuando estudias a los volcanes, en la parte de geografía, hay que tenerle más miedo a un volcán dormido que a un volcán despierto, ¿no? Porque los volcanes que están en constante erupción. Pues no erupción, en constante actividad, como por ejemplo en el caso de aquí en México, el Popocatépetl, que siempre está con sus fumarolas y cosas así. Pero sí tiene erupciones de repente. Pues sí, pero son pequeñas liberaciones de energía. Por lo tanto, no hace tan así, ¿no? Pero los que están dormidos, y si de la noche a la mañana se activan, esos hay que tenerles más respeto. Ya me acordé del volcán, el que sí se vio la lava, el Kilauea. Que no se acuerdan que en algún momento pasaron las noticias y se veía la lava, ¿no? Bueno, ahí sí, porque estaban muy cercanos al volcán, o sea, prácticamente era como una reserva, ¿no? Y las casas franqueaban y cerqueaban el volcán. Entonces ahí sí se veía la lava y sí destruía la lava, porque pues evidentemente la ceniza no les iba a caer, o sea, la ceniza iba a caer alrededor, más lejos, pero la lava sí iba a cubrir el...
Exacto, y la ceniza puede llegar a matar animales, ¿no? O sea, y bueno, plantas. ya lo verán en el rollito siguiente, ahí lo platicaremos, ¿no? Pero sí, efectivamente, En el ¿no? rollo siguiente, el rollito Rollo, no, perdón, en el no el rollo, rollo no, siguiente. rollo, Ajá, perdón. Ajá. exactamente. Y sí, o sea, imagínate, ¿no? O sea, ahí sí la lava sí actuó, pero vuelvo Exacto, a porque no repetir, nada más, ojo, no nada más es acabar con una ciudad y ya, no, bye. Verán en el siguiente rollo todo lo que puede ocasionar años después la erupción de un volcán. bueno, ya deja tu Entonces, años, meses, días después de una no, por erupción de un eso volcán. años también, lo vamos a ver Ujú, en el siguiente rollo, ujú. como años y muchas cosas puede generar una erupción volcánica. Pero bueno, esta es la historia de Pompeya, es la historia del trágico día Vesubio. en Pompeya y el monte Vesubio y el pobre Herculano que se quedó completamente desaparecido de la faz de la Tierra. Y pues bueno, síganos en todas nuestras redes sociales, no se olviden de compartir, de darnos like, de comentar con sus ideas, con sus temas, para que nosotros podamos seguir creando este contenido y pues no se olviden de seguir a nuestros amigos de PopName, pedir también sus termos y pues bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperen el siguiente rollo. No se olviden de los rollitos, porque también acuérdense que hay conexiones con lo que Ujú. hablamos en los rollos. Entonces, habrá muchos otros rollitos más con respecto a Pompeya, porque todavía vienen muchas investigaciones, así que también espérenlas. Y pues bueno, así es todo de septiembre con catástrofes. Pues cuídense mucho. Eh, nos vemos en la próxima. Adiós. Bye. Bye.